Muy bien, vamos a sacar ahí nuestro bosquejo, a ver cuánto, ¿todos lo tienen ya? ¿Todos tienen el bosquejo ahí? Muy bien, vamos ahí a sacar. Y si vamos ahí abriendo nuestra Biblia en el segundo libro de Samuel, la semana pasada, si se acuerdan, la cita que utilizamos fue Génesis 39, si se acuerdan, ¿verdad? Génesis 39, ahí la vida de José, ahí con Potifar y con su esposa. Y el día de hoy vamos a aprender de la vida de el rey David, ya David como rey. Vamos a hacer una recapitulación. Yo aquí puse a manera de introducción que la semana pasada iniciamos con la serie El poder de la pureza. Esta es la serie, así se llaman las 4 predicaciones que vamos a dar durante estas 4 semanas. Esta es la segunda. Estudiamos la vida de José, aprendimos de este siervo de Dios que un creyente, y puse ahí en mayúsculas, hermanos, porque esto es importante que lo sepamos. Un creyente, ¿qué, hermanos? Puede. Un creyente puede, hermanos. Ahora vamos a repetirlo. Un creyente puede mantenerse puro, hermanos. Puro, entiéndase, santo, ¿verdad? Un creyente puede mantenerse puro, ¿no? Incluso hay una canción ahí que dice, no sé si es de Vicente Fernández, aquel poeta mexicano, ¿verdad? Ay, sí. Él dice que hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, ¿verdad? Es cierto, hermanos. Bueno, de alguna manera la Biblia nos insta a que los creyentes podemos nosotros, pues bueno, estar en un mundo hostil de tentaciones como este y bueno, no necesariamente caer en esas tentaciones. Bueno, nosotros aquí hacemos una recapitulación y si se acuerdan los 3 puntos de la semana pasada de la pureza, el poder de la pureza, vimos el primer punto y vamos a ir llenando 10 espacios. Primer efecto de la pureza de José, ¿cuál era, hermanos? ¿Se acuerdan? Primer efecto, bendición. Cuando un creyente se mantiene puro, va a haber bendición en su vida. La bendición va a fluir en su vida. Cuando tú te mantienes santo delante de Dios, puro delante de Dios, va a fluir la bendición de parte de Dios. Es una promesa, hermanos. Dios va a bendecir cuando uno de sus hijos, y hablábamos de la gracia condicionada, cuando uno de sus hijos va a servir a Dios con pureza en su corazón. Ese es el primer efecto de la pureza. Va a haber bendición en tu vida. Y no hablamos de bendición material, hablamos de todo tipo de bendición, hermano. Segundo efecto de la pureza, hablamos de ¿qué decía ahí, hermanos? Atracción, ¿se acuerdan? Un creyente puro, hermanos, es atractivo para 2 personas particularmente, o para 2 sectores. El primero es Satanás, que es nuestro primer enemigo. Un cristiano puro, un cristiano santo, va a ser atractivo para Satanás. Satanás va a querer hacerlo caer, y fue el caso de José. Pero también un creyente puro va a ser atractivo para el mundo, hermanos. La gente quiere ver gente diferente. Cuando un creyente es puro, se convierte en atractivo para el mundo, ¿verdad? Y el tercer efecto de la pureza que vimos fue la comunión, ¿verdad? Dios y José tenían una comunión increíble, hermanos. De tal manera que se repite una frase ahí en Génesis, en los capítulos que se habla de José, y Jehová estaba con José, pero Jehová estaba con José. Y aunque José estaba en la cárcel, Jehová estaba ahí con José. Entonces, esos 3 son efectos de la pureza: bendición, atracción y también, ¿qué, hermanos? Comunión con Dios. El tema de hoy, hermanos, vamos a ver la contraparte. Vamos a ver la otra parte de la pureza y obviamente pues es la impureza. Síntomas y consecuencias de la impureza. Si me acompañan en su Biblia, vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 27. Vamos a leer ahí en su Biblia el relato que nos da la Biblia. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 27. Dice así: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, o sea, salían a la guerra, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó averiguar quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa
y hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita, y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio, donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En este momento respondió Urías. Vamos a ver el tipo de persona que era Urías, hermanos. Tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab, que era el capitán de la guardia, y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, o sea, ya no era necesario hacer lo que David le había pedido, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla, también perdió la vida Urías elitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate, y le dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que le dispararían desde la muralla? Voy a hacer aquí una pausa, hermanos. O sea, Joab, el capitán de la guardia, manda al mensajero y le dice: generalmente David se enoja, se molesta, le duele en lo más profundo de su corazón cuando tenemos hombres caídos. Te lo va a decir. El asunto es que Joab estaba pensando en el David que tenía una comunión íntima con Dios. Pero aquí David había perdido completamente el rumbo, hermanos. Dice la palabra ahí más adelante: ¿quién mató a Abimelech, hijo de Jerubeset, que fue una de las pérdidas que David le replicó? ¿No fue acaso una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? O sea, Joab le dice: todo esto te lo va a preguntar David. Pues si te hace estas preguntas, respóndele: también ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto, pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. Ahí yo creo que el mensajero esperaba esa réplica de David, ¿no es cierto? Vamos a ver la respuesta de David, hermanos. Dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio, y la tomó por esposa con el tiempo. Ella le dio un hijo
Sin embargo, y ojo con esto, hermanos, lo que David había hecho le desagradó. ¿A quién creen, hermanos? Al Señor. Una historia real, hermanos. Una historia de un rey que ejerce su poder, su autoritarismo. Una historia de un rey que pierde el rumbo cuando pierde su relación con Dios, como pasa con nosotros a menudo. Fíjense, hablemos un poquito del contexto. David, al frente de su ejército, había vencido a los sirios, que eran los que estaban de alguna manera apoyando a los amonitas, que eran el reino número uno enemigo de los israelitas. Fíjense lo que había hecho David, hermanos. David mató gente de 700 carros. Estas eran las victorias de David. Estas eran las victorias que Dios le había dado a David con su mano poderosa, con su ayuda. David había herido a 40,000 hombres de a caballo. Los reyes de alrededor temieron y sirvieron a Israel después de estas victorias. Miren, algunas cosas que admiraban de David y de su ejército eran su ejército principalmente. Ellos veían en su ejército un ejército diferente. Esos de David son diferentes. Y más un segmento que les decían los valientes de David. ¿Se acuerdan? Aquellos que fue de alguna manera él ahí recibiendo ahí en la cueva de Adulam, ¿no? Su valentía. Hermanos, David era valiente como pocos. No hay muchos hombres en la Biblia que se describan como David. Ciertamente hoy vamos a hablar del lado más oscuro de David, porque la semana pasada hablamos de la pureza de José. Pero David, en comunión con Dios, era un hombre sin igual, hermanos. No había otro como él. Y esto los pueblos vecinos lo veían. Pero sobre todo el pueblo vecino, algo que veía en David, hermanos, era que él contaba con una ayuda especial. No es posible que 1,000 le ganen a 14,000. Alguien tiene que estar con ellos. Y esas fueron las victorias de David, hermanos, cuando él estaba en perfecta comunión con Dios. Antes de este acontecimiento de David de Betsabé, los amonitas se replegaron después de perder esa batalla con David y ver que los sirios ya no les ayudarían. Se fueron a la ciudad a resguardarse. Por cierto, una ciudad amurallada. Ya los tenían ahí arrinconados. Ya no era necesario mandar a Urías. Sin embargo, David, hermanos, perdió el rumbo y estuvo dispuesto a pagar su pecado, a cubrir su falta con la vida de una persona. Así de miserables podemos llegar a ser, hermanos. La palabra miserable luego se suena como algo muy fuerte. Miserable es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Hemos sido miserables en algún momento de nuestra vida, hermanos? David nos va a mostrar el lado más oscuro de su vida. Fíjense lo que dice el versículo 1, lo pongo ahí en el bosquejo. Al año siguiente, o sea, después de todas estas victorias, después de toda esta admiración que el ejército de Israel, por mano de Jehová, había dado a los pueblos vecinos, o sea, al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, dice que envió a Joab. Joab, hermanos, lo vamos a ver, y si seguimos leyendo el relato, Joab era un gran capitán de la guardia. Después se le subleva también a David, pero hasta ese momento contar con Joab era contar con un gran capitán. Y vamos a ver cómo en el año que le tocaba a David salir a la guerra, se confía y dice: bueno, tengo a Joab, bueno, tengo a los valientes, bueno, tengo un gran ejército. Y David empieza a tomar malas decisiones, hermanos. Vamos a ver 3 síntomas y 3 consecuencias de la impureza de un creyente. Primer síntoma de la impureza, hermanos, póngale ahí por favor: malas decisiones. El primer síntoma que nosotros vamos a experimentar cuando entramos en la pérdida de la santidad, en la impureza de nuestra vida, cuando empezamos a ver cosas que no convienen, cuando empezamos a hacer cosas que no convienen, cuando empezamos a dejar de leer nuestra Biblia, a dejar de orar, cuando empezamos a dejar de congregarnos, cuando empezamos a coquetear con el pecado, va a entrar como un enemigo silencioso la impureza a tu vida. Y entonces vas a empezar a tomar malas decisiones. Qué error tan grande de David haberse quedado en el palacio, hermanos. Era el año que los reyes salían a la tierra. Él no tenía que estar en su palacio, él tenía que estar al frente del ejército, como ejemplo. Él tenía que estar ahí al frente de la batalla. Él tenía que ser el valiente número 1 de ese ejército, como hasta ese momento lo había hecho. Pero empezó a deslizarse, hermanos.